el cielo te adoramos, alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza, que tu pueblo te declare tu poder. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. Buenos días, que Dios les bendiga. Les habla la pastora María Eugenia. Ayer empezamos un tema que lo hemos titulado El propósito de las pruebas en nuestra vida, y hablamos de aquel pasaje de 2 Corintios 1, del 8 al 11, donde Pablo nos narra que estuvo en una tribulación terrible a tal punto que pensó que iba a perder la vida. Pero él, conocedor de la fidelidad de Dios, él dice que el Señor nos libró, y dice que nos libra, y confiamos en que nos librará. Y también agradece por la oración de muchos hermanos que estaban orando por ellos. Y entonces el primer propósito de las pruebas es que nos enseñan a no depender de nosotros mismos, sino de Dios, una confianza absoluta en Dios, porque hay momentos donde nos damos cuenta de nuestra debilidad, y el Señor quiere que aprendamos a depender en todo momento de Él y de la palabra que sale de su boca, de la palabra. Y el segundo propósito, y eso lo analizamos ya ayer, es el segundo propósito de las pruebas, es que las pruebas nos revelan el carácter, el corazón de Dios. Dios es bueno, el carácter de Dios es bondadoso. Nos muestran la grandeza de Dios, su fidelidad, su soberanía y su amor inefable. Y para los que no saben, la palabra inefable significa algo que no se puede escribir con palabras. Vamos al libro de profeta Daniel 3, del 1 al 6, dice: rescatados del horno de fuego, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Todos los sucesos en la vida de Daniel y sus compañeros en el cautiverio en Babilonia deben analizarse a la luz del compromiso que estos muchachos tenían con Dios. Los compañeros de Daniel se llamaban Sadrach, Mesac y Abednego. Estos muchachos decidieron no contaminarse y actuar conforme a eso. Hermanos, hay enemistad entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Por eso la palabra nos dice: ¿y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? Nosotros somos llamados a rechazar las tinieblas, sus valores, sus costumbres, su música, y hermanos, a vivir por fe, no por legalismo, los valores y la cultura del reino de Dios. El pasaje que estamos analizando en Daniel 3 nos presenta a 3 jóvenes que de pronto son confrontados con una prueba terrible. En Babilonia, una ciudad corrupta y pagana, llena de ídolos y de mucha inmoralidad sexual, el rey crea un nuevo ídolo, y esto genera un movimiento grandioso, colosal, así como inútil. Esta gente estaba lleno de ídolos, pero buscan uno nuevo, y esa es la realidad de todo lo que pretende reemplazar a Dios.
Todo lo que pretenda reemplazar a Dios nunca satisface. La Biblia dice que la idolatría es vanidad. Si usted va a Jonás 2:8 dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Esto es claro en aquellos que hacen un ídolo del dinero. Alguien contó que una vez le preguntaron al hombre más rico del mundo, ¿cuánto dinero es necesario para ser feliz? Y el hombre respondió, no solo un poco más de lo que yo tengo. Repito, nada de lo que pretenda ocupar el lugar de Dios satisface el alma humana. Pero volvamos a los compañeros de Daniel que se llaman Sadrach, Mesach y Abednego. Se proclama un edicto y quedan solo dos caminos, solo dos opciones para ellos: la adoración idolátrica o la obediencia al Señor, y su inevitable consecuencia, el horno de fuego, si desobedecen. Quizá ellos se habrían sentido tentados a buscar algún camino intermedio, un atajo espiritual como muchos hacen, decir, bueno, el Señor conoce nuestro corazón, Dios sabe que lo amamos. No seamos extremistas, hermanos. Podemos arrodillarnos ante la estatua de oro o participar solo externamente, pero nuestro corazón está con el Señor. Hermanos, Dios nos lleva a definirnos, a comprometernos con Él, a confrontar las tinieblas y a renunciar al pecado y a no ser parte de las abominaciones de los paganos. Pero gracias a Dios por estos muchachos. Ellos hacen lo que debe hacerse. Deciden no postrarse ante la imagen y en su fe se encomiendan al Señor respecto de las consecuencias de su fidelidad. Ante esa decisión, el enemigo, quien acusa a los hijos de Dios, mueve una serie de personas para denunciarlos ante el rey. Dios va a usar soberanamente la situación para que la fidelidad de estos tres muchachos al Señor sea demostrada al rey Nabucodonosor y a toda una nación. El rey llama a comparecer a estos muchachos y les da la oportunidad de que obedezcan. O sea, si desobedecen van para el horno de fuego. Y en Daniel 12:14 dice así, capítulo 3, versos 12 y 14. Dice desde el 11, y el que se postre y adore se ha echado, y el que no se postre y adore se ha echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces el rey hace comparecer a estos tres muchachos y le da la oportunidad de que obedezcan. El rey les está diciendo, si ustedes desobedecen, van a ser echados en el horno de fuego. Y les dice, ¿y qué Dios, dice el rey, podrá librarlos?
Los jóvenes le dijeron, no es necesario que te respondamos sobre el asunto. La pregunta del rey Nabucodonosor se parece a la que Faraón le hizo a Moisés cuando dijo, ¿quién es Jehová para que yo deje salir al pueblo? Estos jóvenes no son orgullosos, no son soberbios, están dejando que la respuesta la dé el Señor. La tarea de estos muchachos, como la de todo cristiano, no es defender a Dios. Hay muchos cristianos que se pasan defendiendo a Dios o argumentando a su favor. Nuestro verdadero desafío es permanecer fieles. El Señor se encargará de sus enemigos. Él peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, dice Éxodo 14:14. Porque de Él es la batalla. Ellos dicen, nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego, dejando claro la esencia de la prueba. Cuando estamos en la prueba no sabemos de antemano, y así es, hermanos, si Dios nos librará o no de ciertas dificultades, angustias o tribulaciones. Pero una cosa sí sabemos, somos suyos, somos su pueblo, y si somos fieles, podemos estar seguros de que seremos librados de la mano del enemigo y de que nada podrá separarnos del amor de Cristo. Si nosotros somos fieles, muertos o vivos, es indiferente, nada nos separará del amor de Dios. Dice la palabra, el vencedor heredará todas las cosas. Somos llamados, hermanos, a creerle a Dios y a creer a su palabra y a ser personas valientes. No hay lugar para la cobardía ni para la incredulidad en el pueblo de Dios. Frente al horno de fuego se pone a prueba si le creemos a Dios o no. No somos lo que predicamos, hermanos. No somos lo que parecemos. Somos lo que somos en la hora de la prueba. Los jóvenes compañeros de Daniel exhibieron valientemente su fe en el Señor y renunciaron a todo camino más liviano, dejaron excusas y argumentos y simplemente obedecieron. Entendían que cualquier forma de idolatría, hermanos, no es un tema liviano, no es una cuestión menor. La palabra de Dios dice que aquellos que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Eso está en 1 Corintios 10:20. Cuando ellos le dijeron al rey, no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua, el rey se llena de ira e hizo calentar el horno 7 veces más de lo habitual y dio orden que Sadrach, Mesach y Abednego los ataran por completos y bien atados fueron echados en el horno de fuego ardiendo. Por el calor del horno y la urgencia de cumplir la tarea, debido a la ira del rey, el fuego mató a quienes habían alzado a los muchachos para tirarlos dentro del horno de fuego. Los muchachos cayeron atados porque estaban bien atados dentro del horno, fieles hasta la muerte y menospreciando sus vidas. Cuando el rey Nabucodonosor, el mismo que había dicho que Dios podrá librarlos, miró dentro del horno, vio 2 cosas que lo sobrecogieron. Número 1, aunque había echado 3 hombres, él ahora veía 4. Número 2, los que habían sido echados atados estaban ahora en medio del fuego, sueltos y sin sufrir ningún daño. Hermanos, hay lecciones maravillosas de parte de Dios en todo este suceso. Mientras Satanás buscaba destruir a estos 3 muchachos fieles, la prueba solo destruyó lo inservible. ¿Qué destruyó? Las ataduras. Mientras ellos se paseaban sin daño alguno, y notemos algo tremendo, ya no estaban solos. ¿Quién es el 4º hombre en el horno? Hermanos, en la hora de la prueba, en el horno de fuego, allí está Cristo Jesús con nosotros, el Hijo del Dios viviente. El Señor está con sus hijos, aún en la hora más dura, trastornando los planes del enemigo. Nuestro Dios es soberano y es todopoderoso. Se introduce en los planes del enemigo de una forma
que éste no puede comprender ni contrarrestar y los trastorna. Lo que el enemigo preparó para maldición resultó finalmente en bendición. Este es nuestro Dios, un Dios bueno, un Dios misericordioso. Hermanos, es en la prueba donde se nos revela su carácter, el corazón de Dios y su amor inefable. En medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de la angustia y del abandono de los hombres, Cristo Jesús, el Señor de todas las cosas, está con el cristiano fiel. Debemos entender el propósito de la prueba. ¿Saben cuál es, hermanos? Que nunca se nos olvide. Formar en nosotros el carácter de Cristo mediante la obra del Espíritu Santo. ¿Y qué es el carácter? La forma de ser de Cristo en nosotros. Y eso de hablar de carácter me habla del fruto del Espíritu Santo en nosotros. Y el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero para llevar y desplegar ese fruto del Espíritu Santo necesitamos de la palabra de Dios en nuestra vida y de la obediencia a la palabra y de llevar una vida de oración. Y sobre todo, obediencia a Dios y a su palabra. El apóstol Pablo nos dice que no es suficiente con que nos acerquemos a buscar la bendición, que hay una meta mayor y sublime. El apóstol dice así: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hoy yo declaro, Padre, en el nombre de Jesús, fortalécenos por el poder sobrenatural de tu Santo Espíritu, y por favor, danos la victoria en las pruebas que has preparado para que Cristo sea formado en nosotros. Así que las pruebas tienen un propósito: formar el carácter de Cristo en nosotros y aprender a depender no del hombre, sino de Él, de su grande amor y de su misericordia. Gracias, hermanos. ¿Qué les parece si oramos? Padre Celestial, gracias te damos en el nombre de Jesucristo y en la comunión del Espíritu Santo. Señor, gracias porque tu palabra dice que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Señor, yo oro por todos los hermanos y hermanas que están pasando la prueba, que están pasando la tribulación, momentos difíciles donde, Señor, están agobiados, y yo te pido que tú los fortalezcas. Tú has prometido claramente que tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y yo hoy oro, Señor, para que nosotros aprendamos en medio de la prueba y en toda circunstancia difícil, Señor, que a depender de ti, a depender de tu palabra. Tú has dicho: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. En todo lo que se oponga, lo que dice el hombre que se oponga a tu palabra, decidimos creerte a ti, Señor, porque tú tienes un propósito con nosotros, y ahí en la prueba podemos ver tu misericordia, tu fidelidad. Tú has dicho: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y es ahí en la prueba cuando clamamos y vemos tu misericordia, vemos tu fidelidad para con tus hijos, porque tú eres Dios bueno, porque tú amas a tu pueblo y tienes contentamiento con él. Porque los pensamientos tuyos para nosotros son pensamientos de paz y no de mal. Gracias, Señor, Padre Celestial. Yo vengo bendiciendo a tu pueblo y declarando victoria en medio de la prueba, en medio de la angustia, en medio de la tribulación, en medio de la enfermedad. Porque Jesucristo en el Calvario llevó todas las enfermedades, todas las dolencias, todos los dolores. Y cuando Él en esa cruz dijo: consumado es, estaba levantando la bandera de victoria sobre el territorio enemigo. Sabemos que lo que está en nosotros es mayor que lo que está en el mundo. Y si tú estás con nosotros,
¿quién contra nosotros? Gracias, Padre, gracias, Cristo, y gracias, Espíritu Santo. Que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga paz, tenga de ti misericordia, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón, guarde tus pensamientos en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga y muchas gracias por su atención.